¿Cómo están? Buenas noches, 9:05, 28 grados de temperatura, si eso es correcto. La jornada es súper calurosa todavía hasta estas horas de la noche. De hecho, meteorología dice que vamos a tener toda una semana extremadamente calurosa, así que a prepararse con eso. Hoy tenemos la posibilidad de reiniciar este ciclo de charlas, un ciclo de charlas que, tengo que decir, de alguna manera nos ha permitido experimentar otro perfil respecto a ese perfil periodístico que a veces tiende a ser más incisivo. La idea aquí es poder charlar, poder conversar, poder conocer un poco del pensamiento de una persona a la que vemos habitualmente en medios, pero sin el rigor del tiempo o del título o de la frase, y con la posibilidad de conversar y de entender un poco más de una perspectiva mucho más amplia. Hoy tengo la posibilidad de conversar con alguien con quien me hubiera encantado poder conversar, pero el rigor también de la campaña hizo que quizá en la agenda no podamos encajar. Ya en el momento que estaba desarrollando la campaña electoral, fue precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Honor Colorado. Y hoy es integrante ya de un grupo de trabajo de la ANR, de un comando que se va a encargar básicamente de llevar la campaña a nivel país junto a Mario Abdo Benítez. Hoy me acompaña Santiago Peña en esta edición 2018 Al Pie de la Letra. Hola Santi, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto estar acá contigo. Bueno, y como decís bien, no tuvimos tiempo durante la campaña, pero bueno, yo creo que siempre tener este espacio para poder compartir visiones, evaluar lo que pasó y lo que va a pasar en los próximos meses, yo creo que es muy interesante. Así que muchas gracias por la invitación. Vos sabés que tengo que primeramente iniciar diciendo esto, y Santi lo sabe, desde siempre hubo como una especie de empatía respecto a la candidatura tanto de Santi como de Mario Abdo, porque me daba la sensación que existía una posibilidad de charlar, de conversar, de discutir ideas que no se dio mucho tiempo con mucha gente, que creía que el estar en una candidatura implicaba directamente alejarse de la posibilidad de recibir una crítica o de discutir una crítica. Y hay un gesto que para mí, realmente un gesto que llevo muy guardado y muy presente, que muestra en cierta medida la humildad. También tuvo un gesto similar Mario Abdo, pero quiero destacar el caso de Santi, que ante cada crítica que se podía llegar a dar públicamente en un medio de comunicación, en radio, en televisión, en cualquiera de nuestros espacios periodísticos que compartimos, siempre existía un retorno de su parte, incluso muchas veces fuera de aire, preguntando cuál es la crítica. Y dando su visión y su parecer de muchas charlas que quedaron inclusive en una conversación off the record, donde él terminaba dándome sus razones o yo terminaba dándole mis motivos de ciertas críticas, y eso creo que es absolutamente elogiable. Vamos a hablar del rigor de la campaña y de lo que dejó probablemente esa campaña, porque probablemente todavía hay tensiones y hay cuestiones que habrá que reponer después de una campaña. Y en una conversación sincera hasta quizá pueda haber cierto grado de enojo, de encono por parte de Santi con cuestiones que se fueron dando, y creo que es absolutamente honesto que lo podamos conversar de manera absolutamente abierta, porque creo fue la línea de conversación que en general se tuvo siempre. Y creo que en general el actuar de Peña fue un actuar sincero, y me hago cargo de eso, y el actuar de la crítica que trataba de dar de algún modo a la campaña, como hoy sucede con Mario Abdo Benítez también en ciertas cuestiones que no condicen con su promesa en campaña electoral, también pretendieron ser sinceras en todo momento. Santi, en general, ¿qué te dejó esa parte de la campaña? ¿En qué cambiaba del Santi de casa, de familia, respecto al Santi y su relacionamiento con medios, con la gente? ¿Cómo haces la evaluación de todo ese periodo, Santi? La evaluación, obviamente, más allá del resultado, que fue adverso, no fue el resultado que nosotros estábamos esperando, por el cual trabajamos y estábamos convencidos, pero el balance es extremadamente positivo. Yo me siento una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor ciudadano, un mejor colorado, después de lo que fue la experiencia de las internas y la sensación de mucha gratitud. Lo que pude conocer, lo que pude aprender de ese contacto con tanta gente en todo el país, creo que me va a servir
de lo que va a ser los próximos años, del aporte que yo pueda dar a la sociedad, sabiendo que el compromiso que yo asumí siendo precandidato no puedo darme vuelta y quedarme en mi casa, tengo que continuar. La relación con los medios siempre la tomé como un desafío en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y no te voy a mentir si te digo que el Ministerio de Hacienda no me preparó para eso. Sí sentí un cambio muy importante de lo que fue el Banco Central al Ministerio de Hacienda. Y ahí tengo que darle Era mucho como una mérito. embajada al Banco No, Central. no, yo siempre decía que el Banco Central es como una torre de marfil, vos no sabes si afuera hace frío, si hace calor, y también te hacía un esfuerzo de estar mucho en contacto con el sector privado, el sector productivo, consumidores del sistema financiero. Pero ese cambio, esa transición hacia el Ministerio de Hacienda y ese, de alguna manera, enfrentamiento está en contraste con periodistas de mucho oficio, porque el Ministerio de Hacienda tiene periodistas de medios de comunicación asignados permanentemente. También, y se los dije a ellos, me hicieron a mí un mejor profesional y una figura política que me hizo que la piel sea más gruesa y bueno, la transición ya hacia el candidato y ya una figura netamente política fue mucho más fácil después de ese paso por el Ministerio de Hacienda. Pero siempre encontré a la crítica como una oportunidad y siempre busqué esa voz crítica porque obviamente hay un electorado que simpatiza con esa crítica. Yendo a ese programa crítico podía llegar a ese electorado que de otra manera iba a ser más difícil. Yo creo que uno identifica y pretendo por eso que la conversación sea lo más distendida y honesta posible, Santi. Yo creo que uno identifica claramente cuando una crítica viene de la persona más crítica que te puedas imaginar, pero que sigue siendo honesta, de una crítica que de alguna u otra manera tiene otras intenciones. ¿Identificaste eso, honestamente hablando, en la campaña? ¿Pudiste distinguir y pudiste decir, acá hay una crítica honesta que puede ser apasionada pero honesta al fin? Acá hay otra crítica que puede ser hasta desapasionada y deshonesta. ¿Identificaste esos factores dentro de la campaña y cómo lo distinguías de algún modo? No, es muy difícil, te voy a ser honesto. Primero que nada, siempre hice, y las entrevistas siempre las llevé adelante con mucha candidez, para bien o para mal, porque también esa candidez me metió muchas veces en problemas. Así Desde que la primera declaración. Pero exactamente. Así que imagínate hoy ya fuera el fragor de las elecciones, ya no tengo nada en juego. O sea, la capacidad que hoy tengo de poder expresarme con total honestidad, con franqueza, te digo, es algo que también lo hago con mucha paz interior. Encontré siempre una oportunidad en esas entrevistas, en aquellos más críticos. Porque la crítica no es desapasionada, como mi defensa nunca podía haber sido desapasionada. Yo estaba convencido, estoy convencido de la lucha que hice en la campaña electoral, de la misma manera que hoy estoy convencido de la lucha que voy a emprender en los próximos meses, ya acompañando al candidato de la lista 1, ¿verdad? Porque yo siento de que no sería honesto conmigo mismo si yo no estoy convencido de esto. Entonces, en esa relación que tuve con todos los medios de comunicación, con medios que podían tener una visión favorable hacia este proyecto y medios que tienen una posición pero abiertamente en contra, no te puedo decir que encontré mala intención, no encontré mala intención, sí una posición decidida en contra del proyecto que tiene el Movimiento Honor Colorado y que yo obviamente representaba la continuación y la consolidación del Movimiento Honor Colorado dentro del Partido Colorado. Y esa cuestión de enfrentamiento. Yo siempre me acuerdo de algo que me tocó más que nada como oyente, vivir la dupla Clary Arias, Enrique Vargas Peña en la 970, en la antigua radio 970. Y me acuerdo que empezaban el programa ambos diciendo, ustedes están escuchando la opinión de dos liberales. Y lo que van a escuchar es desde la perspectiva de dos liberales. Y les decimos de manera honesta para que después no se quejen Claro. en ningún lugar. Eso es lo que van a escuchar. Y ahí se discutían y se tomaban y qué sé yo. Notabas que en toda la crítica que vos recibías, se sintió más que nunca lo que en algún momento se vivió en Argentina, que era el periodismo militante. Sí. ¿Crees que vivimos un momento de periodismo militante? Sí, eso para mí es categoría. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones o resultados de esta campaña interna dentro del Partido Colorado. Creo que nunca antes vimos ese nivel de coordinación entre diferentes medios
y entre diferentes plataformas, porque siempre los diarios, la prensa escrita siempre tuvo una posición contraria hacia el gobierno de turno. Pero lo que hoy vemos en prensa escrita, televisiva, radio, y el rol que ha jugado el periodista en la campaña electoral, yo creo que es algo único. No hago un juicio de valor si es bueno o si es malo, pero yo creo que nunca antes vimos ese nivel en donde los periodistas también han tomado partido, y es totalmente respetable. Son también, ellos pueden tener sus propias opiniones políticas, pero yo creo que es lo que más ha marcado esta campaña electoral. ¿Y crees, Santi, que si vos tuvieras que elegir un tipo de periodismo después de haber pasado por esta campaña, elegirías un periodismo que informe y no se involucre en la crítica, o crees que ese periodismo, incluso militante, siempre que sea honesto, termina contribuyendo quizás más? ¿Qué elegirías vos si de vos dependiera? Lo segundo, el más crítico, el militante. Porque yo decía, yo quiero ser presidente de la República del Paraguay. Yo no puedo achicarme ante un periodista, con los motivos que tenga. Tengo que tener la capacidad de poder escuchar la crítica, pero él también va a tener que escucharme a mí y va a tener que escuchar mis razones. Y si yo tengo la capacidad de convencerle, no al periodista, sino al televidente que está atrás de cámara, porque finalmente nosotros estamos hablando acá a Santi, pero yo no le hablo a Santi, le estoy hablando a los miles de televidentes que están atrás de cámara. Entonces, de un lado tengo que recibir el golpe, atajarlo, pero del otro lado tengo que también mostrar realmente cuáles son los elementos que yo creo que tengo y que son los que me tienen que hacer hacedores de la confianza de la voluntad popular. O sea que yo lo dije varias veces y sostengo ahora que estamos charlando. Yo creo que no perdiste vos. Yo creo que perdió Cartes. Y me dicen algunos, no, pero mira que para Senado Cartes arrasó. Y yo creo que no. Porque el Senado termina siendo una suma del aporte de cada uno de esos líderes regionales, algunos de ellos que consiguen por medio de prebendas. Vos me acuerdo que decías, tienen un arrastre, un caudal electoral, y yo lo que discuto es que ese caudal electoral se construye a partir de la prebenda, donde tienen su cupo de X cantidad de gente en la DINAC, X cantidad de gente en tal institución, y finalmente le responden a su líder. Y la suma de todo termina dando lo que la lista termina llevando para el Senado. Al punto que Tomás Vitar fue más votado que la propia lista de Horacio Cartes, por ejemplo, o vos que hiciste mejor elección en la chapa para la presidencia en cantidad de votos. Entonces yo por eso sostengo que no perdió Santi Peña, que perdió Horacio Cartes, y que en contrapartida eso a vos te jugó una mala pasada. Siento, Santi, que vos, y esto ya a modo de reflexión me gustaría escucharte, tuviste una campaña que se basó en la justificación del modelo de Cartes como el defensor de Cartes, ya que Cartes no habla, cuando quizás si apuntabas a vos, Santiago Peña, incluso con la crítica al modelo, en algunos aspectos, podría haberte ido mucho mejor. ¿Cómo sentís vos hoy eso que decidiste hacer en campaña? Primero lo hice porque lo sentía de esa manera, ¿verdad? Cuando yo salía a defender, yo no defendía al presidente Horacio Cartes, yo defendía mi propia gestión, de la cual, o sea, el gobierno, yo formo parte del gobierno, yo no vengo sobre los 45 a subirme en un equipo que ya estaba de alguna manera consolidado y bueno, traemos una figura y esa figura tiene de alguna manera que criticar, no. Yo vine, salgo del interior del gobierno, yo fui una pieza clave y no una pieza decorativa, ministro de Hacienda, jefe del equipo económico, presidente del Consejo de Empresas Públicas. Entonces, cuando yo salía y hablaba de la gestión de gobierno, hablaba de mi propia gestión, que era una fortaleza, pero también era una debilidad, porque obviamente a un gobierno en el corto plazo lo medimos por lo que falta y no por lo que hizo. Ya la historia se va a encargar de ver cuáles fueron las luces, pero en el corto plazo siempre vemos cuáles son las sombras. Eso es natural en Paraguay y en cualquier país del mundo. Entonces era muy consciente de eso y yo hice una campaña en la cual yo me sentía cómodo. La gente iba y escuchaba lo que yo tenía que decir y la gente notaba que era un discurso sincero, que no era simplemente electoralismo. Y yo me puse como objetivo mostrar de que una figura joven, fresca, nueva, puede dar ese paso de salir del mundo técnico hacia el mundo político y finalmente demostrar que esto que hace la política no es tampoco ningún secreto, requiere de mucho compromiso,
requiere de idoneidad, de honestidad, de poder mirar de frente a la cara a todos y decir, mira, esto es lo que quiero hacer. Cierto, hemos hecho algunas cosas que están mal y las queremos corregir. Entonces, yo en ese sentido no es que sentí que salía a defender al presidente, salía a defender una gestión de la cual yo me siento identificado porque formo parte y que soy consciente de que hay costos de corto plazo porque hacer una gestión que sea en beneficio de la población, muchas veces son medidas antipopulares, ¿verdad? Entonces yo también entendí el rol que tenía la agenda de políticas públicas que implementamos y soy consciente que mucho de lo que hicimos van a ver sus frutos en la próxima administración. Y ahí la gente va a decir, ah, mira, eso que nos hablaba Santiago o eso que hizo el gobierno del presidente Horacio Cartes, mira los beneficios que hoy estamos disfrutando. Yo creo nomás, Santi, que había elementos en los que vos podías sustentar tu gestión y eludir incluso parte de la crítica de la prensa. Mira lo que te digo, diciendo, a mí me tocó ser ministro de Hacienda y ahí yo mostré el rol que puedo llegar a cumplir en la sociedad. Sobre las obras habrá que preguntarle al ministro de Obras, sí. Sobre la decisión que se tomó en educación habrá que... Nosotros ayudamos y cuestiónenme mi gestión. Sí. Y yo notaba que si vos basabas tu discurso en las fortalezas de tu gestión, era un camino mucho menos complicado transitar que el camino que creo que elegiste, que era el de escudo, vocero de Horacio Cartes. Sí. Entiendo por qué lo hiciste. Y creo que tiene que ver con una cuestión de lealtad. Y la cuestión de lealtad finalmente está en tu ADN, está en tu forma de ser. No podría criticarte eso. Pero digo a modo de reflexión, ¿no crees que pudo haber sido más astuto? Te cuento, ¿sabes por qué? Te voy a contar por qué. Porque yo cuando el presidente me da la oportunidad de irme como ministro de Hacienda, enero del 2015, fue un desafío enorme. Creo que el ministro de Hacienda más joven en la historia del Paraguay, ¿verdad? Un desafío enorme tener que demostrar realmente que yo estaba a la altura del desafío generacional, un desafío generacional de demostrar que jóvenes que se han preparado, que han hecho carrera en la administración pública, puedan tener no solamente el cargo, sino ganarse el respeto de los colegas. Yo me sentaba en un gabinete donde era la figura más joven, era la figura que se sumaba ya cuando el partido ya había arrancado, o sea, y no eran ningunos niños los que estaban ahí en el equipo económico. Entonces me tocó liderar ese proceso. Y cuando se empiezan a ver tensiones, por ejemplo, en el tema de educación, yo tomo la decisión de involucrarme en el conflicto de educación. Yo le llamé a Marta Lafuente y le dije, Marta, permitime acompañarte, no porque yo quiera entrar en tu campo, sino apoyarte, entendiendo que la solución de la educación no pasa simplemente por asignar recursos, sino mejorar la asignación de los recursos, pero al mismo tiempo gastar mejor. Y me involucré en materia de educación. Entonces, cuando yo salí a hacer campaña y decía cómo íbamos a mejorar la educación, yo conocía lo que estaba hablando. Cuando en materia de salud se empieza a hablar de la necesidad de asignar más recursos, yo me senté con todos los proveedores, me senté con los sindicatos de salud. Entonces, jamás pensé que yo iba a ser candidato a presidente de la República. No lo hice pensando cómo catapultarme. Ya te planteo, Santi, cuando sabías Entonces, que eras candidato. Claro, pero yo tenía todo ese bagaje encima. Yo cuando salí a hablar de las obras, porque conocía cada una de las obras, porque me fui a visitar cada una de las obras y sabía el impacto que tenían cada una de las comunidades. Entonces es que tenía que llamarle al ministro a preguntar. Yo conocía el presupuesto de cada una de las instituciones y es lo que a mí me entusiasmaba decirle, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de un presidente de la República que conozca el funcionamiento de la administración pública con el nivel de detenimiento que conozco yo? Porque muchas cosas se pueden acelerar cuando vos tenés al presidente de la República involucrado en las minucias, en los pequeños detalles que finalmente hacen la decisión. ¿Sabes qué nomás noté, Santi? Y se podía ver en la foto, se podía ver eso. Recuerdo perfectamente, y vos te recordarás que el primer episodio que empieza a hacerme ruido es el acto en el este del país, donde en medio de un momento en el que se repartían tarjetas de Tecoporá, sí, vos apareces. Sí. Fue el primer acto. La primera vez fue. La primera, yo ni siquiera era candidato todavía. Y me acuerdo que conversamos en esa ocasión en privado. Y te dije, me hace ruido que creo que vos no sos eso. Creo que vos no sos eso. Y en contrapartida tenía parte del entorno mediático de compañeros con los que trabajaba que me decía, sos un iluso.
por supuesto que es, sos un iluso, por supuesto que es. Yo estaba convencido que no, es más, te digo, hoy estoy convencido que no. Y creo que vos fuiste, de alguna manera, devorado por una estrategia que pretendía darte un perfil político, haciéndote entender el lenguaje político tradicional del Partido Colorado porque había que ganar la interna del Partido Colorado. Y hasta recuerdo una conversación que tuve con una persona, no voy a decir quién, que me decía, Santiago Peña necesita, primero, caer en este tipo de cuestiones que rozan la prebenda, Rosa era hasta generoso, pero porque ustedes que no están afiliados a ningún partido, pueden criticar. Pero al Colorado le gusta saber que el que tiene la lapicera es el que le está dando la tarjeta en ese momento, el que le está inaugurando una obra, el que está recorriendo con el presidente, con el tendotaja, él lo mandaba. Y le decía, me da la sensación que están subestimando al electorado. No es más tanto así. Lo mismo con respecto al tema de los funcionarios públicos. Yo estoy seguro que vos no levantabas el teléfono para que los funcionarios públicos se vayan y se pongan la camiseta y aparezcan con Santi Peña, presidente y qué sé yo. Pero la estructura que organizaba el lugar al que tenía que ir Santiago Peña para poner la cara, que estoy seguro de la estructura que le decía, dejarnos a nuestro cargo que nosotros ya tenemos ejercicio político partidario y sabemos cómo se ganan las elecciones, vos obediente vas, te presentás. Y yo estoy seguro que muchos funcionarios estaban incómodos con la posición de tener que ir a participar de esos actos. Y las urnas terminaron mostrando después de alguna manera que probablemente la estrategia de campaña no era más la estrategia de otros tiempos. Pero Santi, ahí yo te digo lo siguiente, si tu análisis es cierto, entonces aquellos que no votaron por nuestro proyecto eran personas que no estaban de acuerdo con ese esquema, ¿verdad? Sin embargo, la gran mayoría de los que no votaron es porque estaban en contra, llámense funcionarios públicos, con las medidas que nosotros tomamos en materia de administración pública. Con voto castigo, claramente. Claro, pero querían más prebendarismo, querían más beneficios por parte de la administración pública. Fue un castigo hacer una buena gestión que nos permitió aumentar Tecoporá, adultos mayores, inversión en infraestructura. Entonces, finalmente nosotros terminamos pagando el precio de hacer una buena gestión. Y la historia probablemente se va a encargar. Yo estoy seguro, Santi, que no es tanto así. No es tanto así porque el funcionario que está ahí, el funcionario público que está ahí, probablemente está disconforme con la manera en la que trataron en todo este tiempo al funcionario público. A ver, la relación entre el patrón y el obrero es siempre una relación tensa. Siempre. Siempre el funcionario ve en su jefe la imposibilidad de progresar. O sea, la relación de tensión que había entre el funcionariado y el gobierno de turno se ha dado siempre. Por eso el oficialismo nunca ha podido conquistar una victoria en una elección. Es la realidad. O sea, lo que nos pasó a nosotros no es diferente de lo que ha pasado en elecciones anteriores, donde el oficialismo ha recibido muchas veces ese voto castigo. Entonces, ahí ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es que nosotros tenemos que seguir ampliando nuestra base electoral. Te cuento una anécdota, que de varias que me ha pasado, de jóvenes de que han trabajado en la campaña electoral y que luego de las internas vinieron, te digo, con cuentos desgarradores, diciendo, Santiago, te venimos a pedir perdón. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Y por qué no nos afiliamos? Ya cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Y nos damos cuenta que vos no ganaste porque miles de jóvenes que estábamos esperanzados en un cambio y en tu perfil, ya no llegamos. Nosotros teníamos esa visión de que no hay que afiliarse a los partidos políticos porque la política es todo lo malo. Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar. Cómo nosotros le explicamos a la ciudadanía que la democracia se sustenta sobre los partidos políticos, que nosotros tenemos que acercar a los partidos políticos a la ciudadanía. Y en esto te tengo que decir de algo que estoy convencido. Si vos ves la historia del Paraguay de los últimos años, la única institución que se ha reformado, que se ha ido adecuando, es el Partido Colorado. Yo no veo otra institución dentro del Paraguay que se haya adaptado a los nuevos tiempos. Ahora necesitamos que también otros partidos políticos, porque hoy nos estamos enfrentando a un proyecto que es una alianza, pero parece una concertación,
donde hay partidos políticos que ni siquiera han podido completar su lista de candidatos. ¿Y cuál es por qué pasa eso? Y es la ausencia de ese ejercicio electoral, que sí tiene el Partido Colorado con sus internas durísimas y sus enfrentamientos durísimos, pero que después nos encuentra unidos porque entendemos el rol que tiene el partido político y que tenemos que aceptar resultados y luego trabajar para seguir fortaleciendo los partidos políticos. En ninguna parte, Santi, del análisis, del mirar el diario del día anterior y decir en qué nos pudimos haber equivocado, está, por ejemplo, la posibilidad de que efectivamente esa burbuja que ustedes hacían de el nuevo rumbo, del gobierno que cambió la historia, del gobierno que adjudicó de manera transparente todo y resulta que cuando se dan denuncias de situaciones que terminan siendo manejadas por los gerentes de Cartes, no aparecen documentos, no se muestran documentos, no hay contratos publicados, los organismos de transparencia que inicialmente estaban con la línea de transparencia, hoy terminan criticando y diciendo no era esto lo que nosotros habíamos trabajado. ¿No crees que esa burbuja que ustedes hicieron no era lo que la gente decodificaba de algún modo y por eso se dio el voto castigo? En ninguna parte del análisis está esa parte de la autocrítica. No, a ver, yo creo que hay cosas, decir que la gestión ha sido perfecta, yo creo que es mentirnos a nosotros mismos. No hay gestión perfecta, hay errores que hemos cometido, hay errores que he cometido yo en el plano personal, también en mi gestión del Ministerio de Hacienda. Seguro que si empiezo a revisar dentro de mi gestión en el Banco Central también. Políticamente errores, pagué la inexperiencia, probablemente siendo un poco más pícaro podría haber ganado cierta adhesión, pero muchas veces para mí era más importante ser honesto conmigo mismo y hablar realmente sobre lo que yo sentía en ese momento y cuáles eran los ideales que yo defendía y qué es lo que iba a hacer desde la Presidencia de la República, porque muchas veces se me cuestionaba, y vamos a poner las cosas sobre la mesa, la lista del Senado. Y yo le decía, ese es un poder del Estado. O sea, nosotros no podemos hablar sobre la figura del presidente de la República cuestionando a quienes están en la lista del Senado. Porque hoy vemos, luego de las internas, que esa lista del Senado está ahí y yo estoy en mi casa. Y la posibilidad de poder llevar adelante una modernización del Estado, que finalmente esa mejora, esa eficiencia, esa transparencia, es la que permite mejorar en la gestión y disminuir los niveles de corrupción. No sé si hoy están dadas las condiciones, ojalá que sí. Entonces, esa es la parte donde yo creo que tenemos la obligación de continuar explicando esto, porque esto es mucho también de docencia, hablarle al electorado. Hay mucha gente que hoy está entendiendo el rol que cumplen los partidos políticos. Santi, y vos mirás esa lista de Senado y decís, esa lista de Senado representa tus valores. Y yo le miro a Roberto Moreno, sí, le miro a Sergio Godoy, sí, miro a Antonio Barrios, que fue compañero mío, lo conozco muy bien, y te diría que sí. Hay otras figuras que probablemente no, ¿verdad? Pero la democracia funciona así, no son todos rubios de ojos celestes. Esa es la realidad. O sea, acá tenemos que también poner el mosaico de todos los que están trabajando en política, ¿verdad? Porque tenemos que entender que las elecciones no se ganan con el currículum. Esto es mucho de trabajo, es mucho de sudar, de recorrer, y no probablemente la gente que tiene la mejor formación es la que llega a los mejores cargos. Lo que sí tenemos que tener la obligación es de mejorar la calidad de la oferta, que fue mi trabajo. Yo decía, yo estoy convencido que yo soy mejor, pero no me toca a mí decir eso, le toca al electorado. Mi obligación es estar disponible para que el electorado finalmente pueda decidir cuál es la mejor opción. ¿Y no te parece que esa pudo haber sido una incongruencia notada por la gente entre el discurso y la realidad? Porque si yo voy a comprar el discurso de valores de Santiago Peña, pero en contrapartida veo su escenario y me doy cuenta que en ese escenario hay gente que no tiene una sola coma de lo que Peña estaba diciendo en su discurso, hay algo que se vuelve insostenible. Entonces, por eso te pregunto, y me acuerdo que alguna vez te pregunté, si vos tuvieras que haber hecho una lista, ¿hubiera sido la misma lista? Probablemente no, pero sí hubiese incluido varios actores que están en esa lista, ¿verdad? Por el trabajo electoral que tienen
¿Son cuestionados? Sí, son cuestionados, ¿verdad? Pero las elecciones se ganan con votos. Me hubiese encantado tener más figuras nuevas, probablemente a Roberto lo hubiese puesto en los primeros lugares, junto con Sergio, junto con Tony, las figuras más frescas las hubiese puesto más hacia el comienzo de la lista. Pero bueno, son decisiones, como decís, siempre con el diario del lunes uno es un técnico espectacular y hubiese hecho los cambios. Pero yo creo que nuestro compromiso es de participar, de estar dentro de la oferta. Yo lo que planteo es lo siguiente, Santi. Nos perdimos la oportunidad de tener un presidente de la República que conozca el funcionamiento de la administración pública, un presidente que tiene la potestad de elegir a probablemente 2.000 a 3.000 cargos de confianza, donde ahí sí era una prerrogativa mía y no tenía que estar consultando con ningún otro poder del Estado, eran prioritarios del Poder Ejecutivo. Y perdimos esa oportunidad. Entonces, por enfocarnos en una lista del Senado, que es otro poder del Estado y tiene la responsabilidad de legislar, perdimos la oportunidad de haber elegido probablemente a alguien con los conocimientos, la convicción, la trayectoria y el compromiso de poder llevar adelante la gestión en la administración pública, que sí tiene una influencia enorme en todo lo demás. Porque una gestión desde el Poder Ejecutivo, como la hicimos en esta administración, ha permitido disminuir los niveles de corrupción. En mi humilde opinión, han habido avances enormes y la transparencia, que muchas veces hoy no se quiere reconocer, es uno de los grandes logros que ha tenido esta administración. Yo quiero ver si el próximo presidente de la República se anima a no publicar los salarios de los funcionarios públicos. Y es ley, lo tiene que hacer. Exactamente. Es ley. Bueno, quiero ver si algún legislador se anima a presentar un proyecto donde no se publican los salarios de los funcionarios. Esas son conquistas ya. Yo insisto, Santi, creo que la historia del gobierno de la transparencia termina derrumbándose cuando se dan episodios como podemos discutir si es que se adjudicó de manera correcta o incorrecta el puerto de Concepción. Podemos discutir. Pero ¿sobre qué bases? Si los contratos no están publicados. Entonces, ¿qué gobierno de la transparencia se puede sostener cuando resulta que ese contrato en particular tiene un ministro de Obras que un día en el primer acto nos dice: yo no conozco a la empresa Baden, nunca escuché, no tengo idea? Al día siguiente, cuando se presentan documentos a los que accedemos de manera extraoficial, dice, hablando con Luis Vareiro, yo no sabía que mi papá estaba metido en esa empresa. Y al día siguiente, cuando volvemos a mostrar documentos, encontramos que en el 2016 ya se le había informado sobre eso. Pero todos esos documentos fueron obtenidos de manera extraoficial. Hoy uno ingresa a la página con el rigor de la ley de transparencia como para poder encontrar y escucha la justificación de una asesora jurídica, directora jurídica como María Elizabeth Galeano, que dice desde ANNP: yo no puedo mostrar esos contratos porque le puede comprometer a una empresa que está compitiendo por una licitación. Entonces, eso nos muestra que ni siquiera podemos discutir si se adjudicó de manera correcta o no, porque la documentación no está. Y ahí es donde el gobierno de la transparencia como que cae de alguna manera. Mira, no te estaría mintiendo si conozco los detalles de la adjudicación. Lo que sí te puedo decir es de que si hay alguien que ha hecho algo mal, va a tener que pagar las penas, sean las que sea, y sea el funcionario del gobierno que sea. Así que yo estoy convencido de que la gestión, en este caso del ministro de Obras Públicas, ha sido una gestión honesta. Le conozco del trabajo que ha venido haciendo, conozco la integridad de él. No podemos desconocer de que es una persona que viene del sector privado, donde su familia está en empresas de gran porte, no son empresas pequeñas, porque acordémonos que CIE es una de las empresas que construyó Itaipú, y que luego de la construcción de Itaipú, hoy es probablemente de las industrias más avanzadas que tiene el Paraguay. Pero en contrapartida, Santi, le tenemos a un Jorge López Moreira que crea de entrada al gobierno una aseguradora que no tenía ningún índice como para poder participar de competencias verdaderas, reales, y que hoy termina adjudicada en un montón de licitaciones, y uno dice: pucha, acá está el negocio verdaderamente. La aseguradora fue constituida antes que el presidente sea electo presidente de la República. Claro, o sea, la constituyó fue una inversión pero no tiene tremenda. Nada que, claro, pero no creo que es una inversión tan grande abrir una aseguradora. Pero hoy lo es. Sí. Hoy lo es. Porque Horacio Cartes es parte del gobierno y gran parte de los negocios
terminaron asegurándose a través de Royal S.A. A ver, yo no voy a venir acá a hacer una defensa de ningún funcionario, ni de López Moreira, ni de Jiménez Gaona, ¿verdad? Pero te puedo decir que se ha aclarado en reiteradas oportunidades el porcentaje de los contratos de empresas, porque no es que los contratos son con el Estado, son de empresas que contrataban con el Estado y que tenían la libertad de elegir con quien quiera, en procesos licitatorios abiertos y transparentes. Son una porción pequeña de lo que es la facturación de esta compañía de seguros y el mercado de seguros, ¿verdad? O sea que no quiero venir a hacer una defensa absolutamente de nadie, ¿verdad? Y si en ese caso, como en cualquier otro, ha habido un acto de corrupción, pues va a tener que rendir cuentas en la justicia como cualquiera. Vos sabés que eso no es así, Santi. Eso no es así. Porque en Brasil de algún modo se está dando, en Argentina de algún modo se está dando, pero en Paraguay las causas de todos los colores, Sí. así llámese un helicóptero, Sí. así llámese una sobrefacturación, así llámese un audio que terminó filtrado con un escándalo de corrupción, todo termina anestesiado. ¿Por qué? Porque el problema no tiene nombre y apellido, porque el nombre no tiene color. El problema no tiene color. Es un problema que está empotrado dentro de nuestra clase política. Entonces lo que tenemos es que sacar el problema, no sacar a la persona, porque vos cambiás la persona y el problema sigue estando ahí. El domingo creo que se publicó en uno de los diarios una entrevista que hace Sergio Godoy, donde él cuenta un trabajo que vino haciendo con una comisión dentro del Parlamento, que es justamente eliminar la injerencia política dentro de los órganos de la justicia. No requiere un cambio de la Constitución, es una ley. Si hay un acuerdo político, ¿por qué no se hace esto el 1 de marzo? Y eliminemos la influencia, porque el problema no tiene nombre, no es Oscar, no es Juan Carlos. El problema está dentro del sistema. Entonces cambiemos el sistema. Pero cuando no le ponemos nombre al problema, es la manera perfecta de eludir el problema. Si yo sé que hoy el problema se llama Óscar González Daer, porque quedó evidenciado, Óscar González Daer es el problema. Y va a tener que rendir cuenta en la justicia. Una justicia que tiene que ser independiente. Y para que esa justicia sea independiente tenemos que cambiar el sistema. Y el sistema se cambia a través de una ley, eliminando la injerencia política dentro de los órganos de la justicia. Llámese el Consejo y el Jurado de Magistrados. Santi, te quiero preguntar a la vuelta de la pausa, ¿en qué momento vos creés que perdiste las elecciones? ¿En qué momento? Si fue en el día de las elecciones, si fue en otro momento, pero ¿en qué momento sentiste ya en el rigor de campaña que habías perdido las elecciones, pero que había que sostener hasta el último minuto? Pero vamos a hacer la pausa, son las 21:42, estamos en este mano a mano en la primera edición 2018 en vivo de Al Pie de la Letra. En un minuto estamos de vuelta. 21:47, estamos de vuelta conversando con Santiago Peña en este mano a mano. Le estaba picando hace rato y te preguntaba, Santi, ¿en qué momento crees que perdiste las elecciones? Mira, yo me levanté ese domingo 17 y estaba convencido estaba. Me acuerdo que comenzamos muy temprano con una misa en casa y con la familia y un poco me encomendé a Dios. Dije, bueno, hicimos todo, yo estoy convencido, pero finalmente va a ser una decisión de Él, ¿verdad? Hoy mirando en retrospectiva, yo creo que fueron varios elementos. Yo creo que nos faltó tiempo, tuvimos un crecimiento muy rápido, pero no nos dio para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y yo hablaba mucho en la campaña, decía, yo estoy convencido, vamos a ganar por un margen muy amplio. Porque yo veía ese contacto, 200.000 votos hablaba, porque yo veía ese contacto con la gente y realmente sentía el compromiso de la gente se comprometía y realmente estaba convencida, muchas veces hasta el nivel del fanatismo, es decir, esto es lo que nosotros queremos. Pero no pude llegar a todos los colorados que tenía que haber llegado y fue una cuestión de tiempo. Creo que pesó mucho, hay varios elementos, no creo que haya uno que haya sido determinante, hay varios elementos. Si ves, por ejemplo, las pérdidas en Alto Paraná, en San Pedro, en Caguazú, pagamos un precio muy alto por tener varias listas. Y el movimiento, no lo hablamos siempre, representa 90% de la dirigencia a nivel nacional. Eso es un activo, pero también genera un conflicto porque muchas veces teníamos que decirle a los amigos, miren señores, déjense de pelear entre ustedes porque nuestro adversario está del otro lado. Entonces muchas veces se priorizaba una pelea regional
antes que una pelea nacional, una pelea en el buen sentido electoral, te digo. Entonces eso yo creo que fue determinante. En Central obviamente también pesó mucho. Yo creo que todos estos temas mediáticos que se mediatizaron mucho, la homilía de Cacupé claramente. ¿Qué pasó con la homilía? ¿Por qué crees que se dio la homilía? Honestamente hablando, o sea, Valenzuela jugó un partido como jugó siempre la Iglesia. O sea, Claro, digamos que la Iglesia siempre jugó un partido. esto no es un hecho aislado, esto es un hecho que se da todos los años, excepto el año anterior, no el 2017, el 2016. Que vino alguien de afuera como para... Exactamente, que yo creo que, y mucha gente se sorprendió, pero una homilía que no es política, y decían, no, pero la homilía acá, los católicos vamos a escuchar un momento de reflexión, no para que se use el púlpito para hacer política partidaria. Entonces nuevamente se llega con ese discurso y obviamente los medios de comunicación de alguna manera también magnificaron ese mensaje al punto de que cada 10 minutos se pasaba la homilía en esa parte específica, ¿verdad? Por más de que cuando uno escuchaba y decía, por favor elijan bien, elijan candidatos idóneos, con familias bien constituidas, que no tengan cuenta con la justicia. Y yo decía, lo único que le faltaba decir es, juntos hagamos más, ¿verdad? Me sentía identificado con eso, pero esa parte claramente no es la que utilizaban los medios de comunicación. A ver, seamos honestos, yo creo que claramente en esa homilía Valenzuela supo que era crucial lo que decía. Sí. Lo que no logro entender es por qué lo dijo, por qué eligió esa vehemencia, no sé si vos sabés, pero ¿por qué crees que Valenzuela en ese momento dijo? Si yo tuviera la bola de cristal, diría, si lo hacía Fernando Lugo, íbamos a saber que después de un tiempo Fernando Lugo iba a buscar ser presidente de la República. Yo no sé si Valenzuela busca algún día ser presidente de la República. No sé si le nació nomás el Monseñor Rolón en su momento. O no sé si es que en contrapartida Valenzuela buscaba meter un gol para convertirse en cardenal a futuro, por ejemplo. No sé, la verdad que no me animo a tener una conclusión realmente de cuáles fueron las motivaciones que pudo haber tenido. Pero sí crees que fue un gol en contra. No, tremendo. Tuvo un impacto creo que pero muy importante, ¿verdad? Y lo cual te hace pensar si de repente capaz que la fecha de las elecciones deberíamos haber tenido en otro momento, porque no debería ser ese el caso, de que a 10 días de unas internas un mensaje de ese tipo sea utilizado de un lado o del otro, no debería ser utilizado, ¿verdad? Los católicos queremos ir a la celebración de Cacupé por un momento de reflexión, de mirar hacia adentro y no que alguien nos venga a decir hacia dónde tenemos que votar en una campaña electoral de un partido político. Pero sin embargo la gente aplaudía. Claro, porque es un discurso que cae muy bien, convengamos que atacar a la clase política es un discurso que cae bien. Pero entonces eso choca con aquello de los católicos nos vamos por. Capaz Santiago Peña se va por. Sí, obviamente yo hablo desde mi óptica, ¿verdad? Obviamente hay gente que le puede gustar, pero no creo que la celebración sea el objetivo de bajar una línea política, ¿verdad? Sinceramente, creo que... pero más allá, nosotros no podemos influir por eso. Finalmente la decisión del monseñor que pueda tomar esa decisión. Lo que sí deberíamos replantearnos si el calendario electoral debería estar tan cerca de estas fechas de manera que se pueda utilizar esos espacios. ¿No te parece una actitud soberbia, la actitud que creo se mantuvo en un discurso desde el momento de la derrota, que fue no solo de parte de la gente de afuera, sino de tu parte, lo dijiste hoy incluso, se perdió la posibilidad de tener un gran presidente? ¿Esa no te parece una actitud soberbia, Santi? No sé si es soberbia o es convencimiento de lo que uno cree que podía hacer, ¿verdad? Ojalá, y te digo, cada vez estoy creyendo de que, o sea, por lejos estoy convencido que Mario Abdo es el mejor candidato. Yo creo que la alternativa es muy peligrosa para el Paraguay. Pero yo me conozco, sé de mis condiciones, sé de la convicción que tengo y la experiencia que he acumulado. Y sabía, yo cierro los ojos y sabía las medidas que iba a tomar a lo largo de 5 años, que iba a permitir a Paraguay dar ese gran salto, un crecimiento, un desarrollo económico con una mayor equidad social. Entonces, hoy yo perdí esa posibilidad. Capaz que la puedo implementar desde otro ámbito, colaborando hoy
con el futuro presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Entonces, pero eso ya es algo que yo no voy a poder controlar. Yo voy a poder controlar sobre mi propia gestión. Por eso que yo digo, estoy convencido de lo que yo iba a poder hacer, yo no puedo hablar sobre lo que va a hacer otro candidato. Santi, te pregunté y quiero insistir en esto. ¿En qué momento perdiste las elecciones? No ante qué episodio. Me dijiste, llegaste al día de las elecciones, rezaste. Convencido de que hicimos todo para ganar por un amplio margen. ¿A qué hora, independientemente a lo que mostrabas públicamente, a qué hora vos sabías que el combustible era insuficiente y que el tanque estaba en reserva? Cuando empezó el TREP, cuando yo salgo y mucha gente me cuestionó por qué saliste a las 5 de la tarde a hablar, porque realmente la información que manejábamos es que habíamos ganado, que la boca de urna que teníamos nosotros nos daba que habíamos ganado con un margen pequeño, y me pareció oportuno a mí, fue una decisión que yo tomé de salir a hablar y decir, bueno, estamos realmente convencidos que ganamos, ahora nos queda escuchar el resultado del TREP. Pero sabía que ya iba a ser un resultado muy ajustado. Pero ahí tu me di rostro cuenta. claramente no decía eso, Santi. Ni el tuyo ni el de tu familia. Pero, o sea, era muy notorio pero y no hacía falta hacer CSI para darse había cuenta. muchas emociones, o sea, no podés. Claramente había mucha cautela también, ¿verdad? Salimos a hablar y dijimos, vamos a esperar los resultados. Y desde que arranca el TREP, no se movió esa diferencia a 5 puntos. Por eso yo salgo, yo le llamo al senador Mario Abdo cuando estaba creo que en 70% de los votos escrutados. O sea, yo enseguida dije, bueno, acá está. Realmente esto ya no se va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar del porcentaje 0 al 70, del 70 al 100? Ya, yo creo que la tendencia ya no se iba más a modificar. Si en toda la campaña, en absolutamente toda la campaña, estuviste con Cartes estuvo con vos, ¿por qué no estuvo ese día? No, vos sabés que no creas. Yo estuve muy poco con el presidente en la campaña. El problema es que en algunos actos, cuando yo iba con el presidente, obviamente la noticia era que el candidato estaba con el presidente. Pero si vos ves mi agenda de los últimos 6 meses, Santi, yo habré estado de 100 actos que estuve yo solo, donde estuve yo, habré estado con el presidente ni 5%. 5% de los actos. Yo en la agenda, mira, mirábamos la agenda de Cartes y ya sabíamos dónde iba a estar Peña. No, claro, pero el presidente tenía una actividad o 2 actos públicos por semana. Yo tenía 8 actos por día. 8 actos por día. Entonces, realmente mi agenda, el problema es que mi agenda también era una agenda que no tenía visibilidad para los medios de comunicación. Los medios de comunicación resaltaban y hacían tapa ese acto una vez por semana, en donde había un acto de gobierno del cual yo participé siendo ministro de Hacienda y obviamente me iba como invitado, como un referente político. Como ciudadano de Tellado. Como ciudadano. Santi, yo insisto y te vuelvo a preguntar, ese día era tu debut, ese día era tu 15 años, ese día te casabas, ¿por qué ese día no te acompañó? Porque ese día nunca estuvo planificado que el presidente iba a estar conmigo. ¿Por qué, Santi? Y porque él es el presidente de la República. Yo iba a estar en el puesto de comando, iba a estar monitoreando los comicios, y él iba a estar, estuvo en su residencia con su familia, siguiendo desde su ámbito, ¿verdad? O sea, nunca pensamos de que él iba a tener que estar, o sea, el PC ¿Pero por qué era... estuvo todo el tiempo? Esa es la pregunta. No estuvo. Yo me fui a algunos actos en donde el presidente, en actos de gobierno, y mirá las cosas, muchos de los actos que íbamos a la mañana era un acto de gobierno y de tarde hacíamos alguna actividad política. Entonces, obviamente, estaba yo en Alto Paraná y me iba a la mañana en el acto donde iba a estar el presidente y luego a la tarde continuamos con una agenda política. Pero el problema es que se daba mucho peso a ese acto de gobierno donde yo participaba, pero nunca se mencionaba los otros 8 actos donde yo estaba solo sin el presidente, ¿verdad? Yo, estaba en este Por eso estudio. digo, o sea, cuando yo habré hablado varias veces a lo largo de ese día con el presidente y nunca pensamos que el presidente iba a estar porque el PC tampoco estaba preparado. Ahí es un mundo de gente, imagínate esa foto que publicaste vos, ¿verdad? Que alguien que entró ahí, ¿verdad? Y que entró, parece que con la mejor de la onda, y había sido que entró para sacarme una foto en ese momento, para pasar y ver cómo yo estaba, supuestamente, de alguna manera para cuestionar una figura derrotista. Y bueno, es que estaba así, o sea, la situación era, la gente entraba y saludaba, nosotros no estábamos
viendo el tema de la seguridad, no podíamos tenerle al presidente en ese lugar. Esa es la realidad. A mí siempre me pareció muy, muy ingeniosa la burbuja que se creaba desde los medios oficialistas, al punto que hasta esa burbuja terminó absorbiéndoles, creando encuestas y números que no eran y que de ninguna manera representaban la realidad. Y el post con esa fotografía me pareció muy simpático también, porque montaron toda una historia de cómo había conseguido Santula la fotografía. Y en realidad, si uno mira el registro, yo cito un tuit de alguien que publica esa fotografía. Y después de la publicación dije, menos mal no copié la foto y publiqué como una foto mía, sino lo que hice fue citar el tuit de la persona que publicó, porque eso permitía después demostrar que la historia que habían ensayado de ninguna manera era la historia correcta. Pero yo me pongo a pensar, Santi, en ese día, y te voy a contar cuestiones íntimas de conversaciones en este mismo estudio durante el desarrollo de las elecciones. Arrancamos la cobertura y nosotros decimos punto para Peña. Primer acto, punto para Peña. ¿Por qué? Porque empieza hablando, marca el ritmo de las elecciones. Y lo que vaya a decir Peña ya va a tener que ser respondido por Mario Abdo. Vamos a ver cómo se presenta Peña. Habla Peña. Peña, en impacto de imagen, aparece solo. Pero solo. Era él y su silla. Y nadie más. Y me pueden decir, no, pero alrededor estaban todos y estábamos todos juntos. En la imagen, en la foto no estaba esa gente. Peña estaba solo. Sí. Que era una metodología que la usé siempre en la campaña. O sea, no fue que esa vez, yo tenía cada 2 semanas conferencias de prensa en el PC, ¿verdad? Y me sentaba solo. Y todos los periodistas. Entonces, obviamente, si yo me iba con otros referentes políticos y algo, ahí está, mira, tienen que acompañarle. O sea, la crítica iba a venir de una u otra forma. A ver, yo quiero ir de nuevo a ese día. Quiero que vos me contrastes con eso y me digas, no, pasó lo siguiente. Cuando le meten un gol a Peña, era como Peña termina respondiendo a las preguntas de los periodistas. Y ahí, antes de continuar con el relato, te pregunto, ¿no haces una autocrítica de la defensa férrea a González Daer? Sí. Sí, hago autocrítica. Y es ahí donde yo te digo que capaz que me faltó picardía, de haberme desmarcado, sabiendo que no iba a tener ninguna consecuencia el desmarcarme, pero simplemente iba a tener como resultado agradar de alguna manera a la tribuna. Y me faltó esa picardía porque era como mentirme a mí mismo y decir, espera, ¿cómo yo voy a decir esto cuando yo no tengo ninguna capacidad de poder influir sobre la decisión de la conformación? De la misma manera que hoy estamos en la misma encrucijada. Él no puede ser removido de la lista. No es una cuestión que te guste o no se puede. Yo creo que la ANR tiene mecanismos institucionales que ya empleó como para poder sacar la afiliación de cierta gente. Lo hizo hasta con la propia Perla de Vázquez. Pero él ya fue proclamado. O sea, él no pierde. Hoy ya fue proclamado. Hoy ya fue proclamado, Sí. pero la ANR tuvo esa oportunidad institucional de hacerlo y no lo hizo. Sí. Pero Benítez, cargar sobre los hombros de Mario Abdo Benítez esa decisión es injusto. ¿por qué? Y porque sí, porque él no puede influir sobre una decisión que tiene que tomar todo el partido. Hoy él es puede, Mario Abdo el líder del partido. de un porcentaje muy importante. Mario Abdo, las urnas le dan hoy el liderazgo del partido, cosa que creo que Cartes no entendió todavía. De hecho, le va a costar entender. Y yo creo que Mario Abdo Benítez toma una pose que es muy diferente a la tuya y sí creo que es una picardía. Hoy creo que es una picardía. ¿Por qué? Porque Mario Abdo Benítez dice públicamente algo que nunca nadie dijo. Le hace daño al partido y esperemos que renuncie. Pero en contrapartida no pasa de ser un discurso mediático. Yo no lo vi a Mario Abdo yendo junto a Daer a decirle, este es el daño que nos generas. Da un paso al costado, que le vas a hacer bien al partido. Y si se va a esa reunión y le pide y no hay ninguna consecuencia, o sea, no sale. Al menos lo hizo.
no Sí, cometió lo que vos cometiste, pero ahí al Santi. final te das cuenta, Santi, simplemente hacer algo de alguna manera para agradar a un sector, sabiendo que no tenés el control sobre esa decisión, no una decisión que vos, Pero uno no solo tiene que ser, sino parecer, ¿sí? Santi. Y si es una autocrítica, yo creo que en ese momento parte, porque yo miraba en contrapartida la reacción que Sí. generaba, e inmediatamente mucha gente como que levantaba la señal No, de alerta y decía, pucha, te reconozco. O sea, yo en eso soy muy crítico conmigo mismo, ¿verdad? Y probablemente eso fue un error, ¿verdad? Que yo cometí en ese momento. el siguiente momento en el que transcurrían las elecciones y digo, acá hay algo raro, es el momento en el que salen a pedir que la gente vaya a votar. Porque esa pues es una señal habitual que se da. Sí. En contrapartida, en la otra carpa, salían a decir que la gente siga participando. Entonces puede parecer muy fino, pero hay mensajes que se dan entre líneas. Y mientras del lado de ustedes era un pedido porque la gente vaya a votar, del otro lado era con un rostro de entusiasmo el decir, sigan participando con alegría. Y después el acto que yo definitivamente creo que fue un error estratégico y ya hasta de medición de la realidad, influido por una encuesta que claramente no tenía ningún viso de seriedad, era el salir a decir a las 5 de la tarde que se había ganado cuando ni tu rostro ni el de nadie que estaba a tu alrededor decía lo mismo. Pero vos me decís que ustedes manejaban que ganaron. Sí, 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 nosotros manejamos esa información que habíamos ganado. Y te digo, por eso que todo actuamos siempre de manera, o sea, estábamos convencidos de cada una de estas acciones, ¿verdad? Y también nos llevó a reconocerlo con esa paz y con esa tranquilidad que la hicimos a las 9 de la noche, ¿verdad? O sea, en ningún momento dijimos, no, 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 tenemos que aferrarnos porque a las 5 dijimos que estamos ganando y cómo ahora vamos a reconocer solamente unas horas. Vayamos a esto, pateemos para el lunes, el martes, que vamos a ver las actas, porque como si nosotros dijimos ya. O sea, porque era la información que manejamos en ese momento y ante nueva información salimos a reconocer, como debe ser. Santi, en este momento, hoy me hacía ruido cuando escuchaba una declaración tuya. En realidad, en medio del informativo, en la radio, decía uno de los compañeros, Santiago Peña mencionó que no tiene dudas que la mejor propuesta electoral es la de Mario Abdo Benítez. Y yo recuerdo que hasta hace poco tiempo, hasta hace unos días nada más, vos decías en campaña que ni siquiera se podía hablar de las propuestas de Mario Abdo porque no debatía, no hablaba, no confrontaba y ni siquiera tenía propuestas que se habían dado a conocer. Entonces, ¿cuándo conociste esa propuesta como para decir que hoy es la mejor? A ver, primero que yo no digo de que él es el mejor candidato en base a las propuestas. Yo creo que él es mucho mejor candidato que la alternativa que hoy estamos viendo por el lado de la alianza. Estoy convencido de eso. ¿En base a qué? En base a lo que lo conozco, en base a las conversaciones que he podido tener a lo largo de estos últimos 30 días, ¿verdad? La última, solamente la semana pasada, nos tuvimos 2 horas y media, fue hasta mi residencia, estuvimos hablando ahí. Yo le estuve haciendo muchas preguntas sobre las ideas que él tiene sobre varios temas y te puedo decir hoy que estoy plenamente convencido, plenamente convencido. Yo creo que te diría más, me da miedo la alternativa que estamos viendo. Yo creo que él, dentro de la oferta electoral que hoy tenemos, es un excelente candidato. Creo que yo tenía condiciones, por supuesto que sí, y me voy a seguir sosteniendo en eso, ¿verdad? Ante esa oferta, lo que yo presentaba y lo que él presentaba, yo estoy convencido que yo tenía una mejor propuesta, pero hoy mirando la propuesta que él tiene, con la propuesta que tiene Efraín Alegre, pero ni dudar, y voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance para que él sea el próximo presidente de la República, para ganar las elecciones el 22 de abril y después para ayudarle a que pueda hacer un mejor gobierno. ¿En qué te asusta, digamos, la propuesta de la alianza? Me asusta en la debilidad institucional, en cómo es formado, simplemente con un fin electoral, simplemente con el objetivo de llegar todos juntos para derrotar al Partido Colorado, cuando no hay absolutamente nada que les una
más allá que ese odio hacia el Partido Colorado. Yo creo que vivimos eso en el 2008 y con las consecuencias que todos conocemos, ¿verdad? Yo creo que es muy peligroso para el Paraguay. A mí me tocó tener que salir a explicar lo que fue el proceso del juicio político al expresidente Fernando Lugo, un daño terrible, donde los mismos miembros de esa alianza que llevaban a Lugo al gobierno fueron los que después lo condenaron en ese juicio político. Entonces, Por los que yo creo después le pusieron como presidente del Congreso, siendo del equipo Honor Colorado. Exactamente, pero nosotros hoy no estamos yendo a una alianza, nosotros estamos unidos dentro de un partido político que fue una interna como ningún otro partido político. Por eso reitero lo que te había dicho y yo me reafirmo, la única institución que se ha modernizado y se ha adecuado a los nuevos tiempos en la República del Paraguay es el Partido Colorado. Y eso es lo que nosotros tenemos que apostar. Ojalá otros partidos puedan tener estas prácticas en materia electoral, ¿verdad? Yo creo que le hace mucho bien al ejercicio democrático. Fíjate que hablaste de la debilidad institucional y precisamente fue esa la base de toda la campaña de Mario Abdo Benítez. Y me llegó a decir en este mismo programa que increíblemente construyó campaña desde lo menos tangible, que es la institucionalidad. Y me dijo, porque este gobierno se encargó de destruir todas las instituciones. Pero nosotros, en una posición institucionalista, encaramos una campaña desde el respeto a las instituciones y es lo que pretendemos hacer cuando lleguemos. Yo creo que ahí, obviamente, yo creo que no sé si es el momento para analizar los discursos que utilizó él o utilicé yo en campaña. Finalmente, sea el discurso que haya utilizado, ganó. Yo creo que les toca a otros analizar si realmente cuál fue el discurso que le sedujo al electorado. Si fue simplemente el cuestionar al gobierno de turno, el capitalizar ese desencanto por aquello que no pudimos hacer, porque obviamente en un gobierno es imposible darle el gusto a todos, ¿verdad? Más aún en lo que es la implementación de una agenda de políticas públicas con una visión a largo plazo, que es lo que define a un gobierno entre ser populista y ser un gobierno de estadista, que prioriza el rol del Estado y que va a ver su fruto en la próxima generación probablemente. Entonces, él capitalizó muy bien y fue muy hábil en capitalizar ese descontento presente sobre la agenda que nosotros veníamos implementando. Entonces, hoy él tiene que construir ese discurso en el cual yo estoy convencido de acompañarlo y ayudarle a construir ese discurso que es necesario para llegar a un electorado mucho más amplio, un electorado que muchas veces prefiere no involucrarse, ni siquiera para ir a elegir. Yo estoy convencido que la Alianza Ganar hoy tiene a una unión de saliva, hasta si se quiere, porque hay gente que hasta hace poco tiempo se estaba acusando de haber formado parte de un equipo político que entró a matar a la sede de un partido, a un dirigente político. Y esa misma gente hoy está abrazada en un proyecto electoral. Pero en contrapartida, Santi, no solamente las urnas legitiman una alianza que hoy se da en la ANR, probablemente, sino que ustedes decidieron en su momento estar aliados por la enmienda constitucional con este mismo sector con el que hoy está aliado el PLRA, por ejemplo. Entonces creo que es una cuestión hoy, más que nunca, meramente coyuntural, donde de verdad, gane quien gane, terminó en algún momento aliado, salvo honrosas excepciones, aliado con algún sector que atacó la institucionalidad. Por eso te preguntaba lo de la institucionalidad y la alianza. Mira, personalmente no creo que son ejemplos, situaciones similares, creo que son muy distintas, ¿verdad? Porque acá se está disputando el poder administrativo de la República del Paraguay. Quien sea elegido en la chapa presidencial y vicepresidente va a tener la responsabilidad de los próximos 5 años o lo que dure su mandato. Y ojo con lo que digo, con lo que dure su mandato, recordando lo que fue el ejemplo del gobierno de Fernando Lugo, donde sabemos que el día después que sean elegidos, en caso de ser elegidos, van a empezar los conflictos y te puedo asegurar de que Fernando Lugo va a ser el primero que va a querer pasarle la factura a Efraín Alegre, no me queda la menor duda. O sea, ¿vos pensás que Fernando Lugo tiene la aspiración real de llegar de nuevo a la presidencia de la República? Pero por supuesto, no me queda la menor duda. Conspirando como lo hizo el PLRA cuando él era presidente. Por eso es que yo creo que esto es peligroso
para la República del Paraguay. Porque mientras nosotros estamos hablando de cómo aumentar el desarrollo económico con equidad social, hacer reformas dolorosas pero necesarias, aumentar la inversión, mejorar la educación, la salud, ahí lo que están viendo es cómo llegamos al poder y unámonos todos y lleguemos como sea. ¿Y qué hacemos después? Y después veremos qué hacemos desde el poder. Y yo creo que eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque tiene consecuencias terribles. Y eso radica en la debilidad institucional de un proyecto que no está sustentado sobre partidos políticos fuertes. El Partido Liberal, que es supuestamente el ancla de esa alianza, totalmente fragmentado y debilitado. Ninguna figura nueva se ha presentado dentro del Partido Liberal y dentro del resto de los partidos políticos, el Frente Guazú, que no es un partido político, o sea, desde el mismo tema de la alianza, que no es una alianza, una concertación, pero se presentó como la alianza, nos damos cuenta que el proceso está minado de inconsistencias legales, pero que dejamos pasar. Y en esto tengo que felicitarle al senador Mario Abdo, que dice, le vamos a dejar, no le vamos a impugnar, a pesar de que tenemos serios indicios de que esta candidatura no debería correr por falencias en la presentación. Sin embargo, yo necesito que mi elección sea legitimada y le vamos a dejar correr. Entonces, yo creo que de ahí radica cuando empezamos a ver que dentro de los partidos de esta alianza hay partidos políticos que presentan en su lista de concejales departamentales a personas que fallecieron. Fallecieron en el año 99, no hace una semana que no tuvieron tiempo, en el año 99, donde hay 300 candidatos que no están inscritos en el registro electoral, no pueden votar y por ende no pueden ser candidatos, donde hay extranjeros que no pueden ser candidatos. Entonces, esa te da la pauta de qué es lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Y por qué se da eso? Porque no tienen el ejercicio democrático de competir en internas, porque muchos de esos partidos y movimientos se reúnen el domingo y completan el acta. Y vos sos candidato a senador, mi esposo es candidato a diputado, fulano es mi suplente, y no tienen el ejercicio que sí tenemos dentro del Partido Colorado, y que es doloroso y que nos enfrentamos, pero que es finalmente lo que fortalece a la democracia. Pero en contrapartida también tienen la carga de haber presentado firmas de muertos para pedir la reelección del presidente. Con las luces y con las sombras, pero no podemos desconocer que el sistema democrático es el mejor sistema que existe. No, estamos de acuerdo. Y el sistema democrático está sustentado sobre partidos políticos. Entonces tenemos que fortalecer a los partidos políticos. Ojalá los otros partidos sigan ese ritual democrático que tiene el Partido Colorado. A lo que voy nomás, Santi, es que tu crítica hacia un sector no deja de ser una realidad interna dentro de tu equipo político, ni siquiera te digo de tu partido, de tu equipo político. Tu equipo político es el que presentó firmas falsas, firmas de muertos para pedir la reelección presidencial, algo que hasta hoy continúa cajoneado. Entonces, lastimosamente, lo que quiero demostrar con esto es que en todos los sectores, la crítica que hoy se hacen es una realidad que la viven internamente dentro de su nucleación política. O sea, volvemos al mismo tema de que los problemas que tienen el Paraguay no tienen nombre y apellido y no tienen color. Los tienen y no se les castiga. Y bueno. Y ese es un problema finalmente. ¿Qué pensás de Javier Díaz Verón? Mira, mi relación con él muy limitada, tengo que reconocer, buena, ¿verdad? Me tocó interactuar con él en algunas oportunidades siendo yo ministro de Hacienda, en algunos de los casos de mega evasión que acompañé en la gestión de Marta González. La reacción fue buena, trabajamos bien con la Fiscalía de Delitos Económicos, Federico Espinosa. Entonces no te puedo decir que mi experiencia es mala, es pequeña, muy limitada y acotada. Así que te diría que en ese ámbito es bastante bueno. Y como ciudadano paraguayo, después de haber conocido los audios que se publicaron, ¿qué pensás? Creo que es un ejemplo más del grave daño y el deterioro que tiene la justicia en el Paraguay. Y nuevamente no creo que esto sea una exclusividad del actual fiscal general del Estado. Yo creo que es parte de un sistema que lo tenemos que modificar. Por eso insisto en este planteamiento que es multipartidario y multipoder
porque fue un trabajo que se hizo entre una comisión conformada justamente por el senador Mario Abdo Benítez en su carácter de senador, de allá 7 senadores de diferentes partidos políticos y 7 diputados y representantes del Poder Ejecutivo donde trabajó Sergio Godoy, donde llegaron a la conclusión podemos reformar los órganos de administración de la justicia sin tener que ir a una convención nacional constituyente. Lo podemos hacer, cambiemos la ley, hagamos ese acto de desprendimiento político que va a sacar y va a aislar la influencia política dentro de los órganos de la justicia. Santi, en medio de la campaña, y dijiste después de haber terminado la campaña inclusive, ¿vos volverías a presentarte en algún momento para una candidatura a presidente de la República? ¿O después de haber hecho el cálculo del desgaste personal, particular, quizá en horas de sueño, quizá en horas de compartir con la familia, quizá de desgaste, de exposición, decís, voy a poder aportar mucho más desde otro sector, el Senado, la Cámara de Diputados, desde algún ministerio? ¿Qué cálculo haces, Santi, honestamente? Le miro a mi señora, ¿verdad? Creo que le puedo ser muy útil al Paraguay desde cualquier rol, desde presidente de la República hasta un ciudadano que contribuye desde el sector privado o las organizaciones de la sociedad civil. Mi aporte no está condicionado a un cargo. Ahora bien, ¿estaría dispuesto a ser nuevamente candidato? Sí, definitivamente sí. ¿De qué depende? Depende de varios factores. Por ejemplo. Políticos. Se tienen que dar las condiciones políticas en donde yo pueda ser un candidato, ¿verdad? Obviamente ya condiciones diferentes. Yo me sumé a este proyecto con poco tiempo, ya no tenía la capacidad. Esto es como un corredor de Fórmula 1 que es llamado a la escudería ya para arrancar. Yo me siento cómodo en la escudería, quiero seguir en la escudería, pero probablemente traería al mecánico, cambiaría las cubiertas, vería quiénes son los auspiciantes dentro del auto, ¿verdad? Pero no cambiaría de escudería. Yo me siento cómodo, me siento identificado con el movimiento Honor Colorado y los próximos años voy a seguir aportando en la vida política desde el movimiento Honor Colorado. Pero, a ver, decís que probablemente hay cosas que cambiarías, no de escudería. ¿Vos no tuviste quizá el tiempo para que la campaña prenda todavía más, pero en contrapartida Mario Abdo no tuvo toda la estructura que vos tuviste? Que fue una estructura grande. Porque de verdad, Santi, cuenta mucho el aparecer, repito, pegado al presidente, diciendo, este es el que tiene la lapicera, este es mi taura, este es el que va a continuar mi gestión, que es muy buena, por cierto. Y toda esa estructura, Mario Abdo Benítez no la tuvo. Entonces me parece que en una balanza, sí, finalmente... Pero finalmente demostró de que esa estructura no es determinante. O sea, también se derriba muchos mitos, Sí. lo cual yo creo que es bueno. Yo creo que el día de mañana le va a alentar a mucha gente a decir, no se puede luchar contra la estructura, no se puede. La estructura no es determinante. No es Estamos de determinante, acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, no es determinante. Imagínate, nosotros teníamos una gestión de la cual estamos convencidos que es una muy buena gestión, en mi humilde opinión, es la mejor gestión pública en la historia del Paraguay. No veo en la historia del Paraguay 4 años de gestión que hayan sido mejores que lo que hicimos nosotros, con las luces y con las sombras. No sé si es mucho, si es poco, pero es el que más hizo. Teníamos el 90% de la dirigencia partidaria y teníamos toda la estructura del gobierno. Sin embargo, a pesar de todo eso, no ganamos. Y por contrapartida, es un gran mérito para Marito. Hay que darle, es un gran mérito para él. Y es un trabajo que él lo vino consolidando desde el año 2015, cuando se presenta para las elecciones del Partido Colorado para ser presidente. ¿Cómo hoy lidias en medio de ese grupo, de ese equipo que se armó, donde, por cierto, después del reclamo de las mujeres, recién tuvieron un lugar las mujeres, me parece inoportuno de todo punto de vista? ¿Cómo vas a lidiar para poder sentarte a trabajar con Calega Laverna, por ejemplo? No, ningún problema, ningún problema. Mira, ayer 6 horas estuvimos en la Junta de Gobierno. Con Calé. No, él no estuvo, Creo que fue el único que del Comando Nacional que no estuvo.
Y yo le dije a Marito de que mi apoyo no estaba condicionado a ningún cargo, ni en este proceso de la elección, ni en el gobierno. O sea, mi trabajo y mi apoyo es incondicional y no estoy buscando ningún espacio dentro del gobierno. Entonces eso también me libera. Nadie está como que, a ver, che, y Santiago, que no, Santiago acá colabora de manera desinteresada y genuinamente. Pero tuvimos durante 6 horas. Yo no creo que en la historia del Paraguay haya habido un presidente de la República que haya estado en la Junta de Gobierno 6 horas compartiendo con senadores, con diputados, con dirigentes políticos, trabajando en esa unión verdadera, porque eso es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una unión dentro de la lista 1 que es verdadera, no es simplemente la foto. Realmente hay un nivel de coordinación y de compromiso que asumimos desde el presidente de la República y todos los candidatos que no ganamos de seguir trabajando por el partido. Entonces yo creo que eso es un paso muy, pero muy importante. Tendremos nuestras diferencias, como también tenemos nuestras coincidencias, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo. Senador Beto Velar, muy cuestionado, pero yo tengo una experiencia muy buena trabajando con él. Yo le puedo cuestionar muchas de las prácticas que él ha tenido en su vida política, pero el mejor presupuesto que sacamos en la historia del Paraguay la hicimos cuando él era presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y aprendí políticamente mucho del trabajo que él venía haciendo, de las buenas prácticas, no de las malas. Y le reconozco eso, y tengo una muy buena relación con él, y hoy ya unidos, hoy podemos mirar, perfecto, hoy tenemos que trabajar y podemos tener diferencias en algunos ámbitos, pero hoy sabemos que tenemos que trabajar para que Marito sea presidente de la República y así lo vamos a hacer. Habiendo coincidido que la estructura no es determinante, ¿vos crees que podrías llegar a tener mayores chances de ser un candidato independiente y no un candidato del Partido Colorado? No. ¿Por qué? Porque estoy convencido, eso sí estoy convencido. Yo creo que el Partido Colorado es por lejos la mejor institución democrática para poder desarrollar una agenda de gestión pública. Eso estoy convencido. Creo que es la institución que tiene la musculatura para poder llevar adelante, no solamente llegar al poder, sino sostener y darle gobernabilidad a un presidente de la República. Pero eso es estructura. Un partido político que pueda tener su propia oposición adentro del partido. No hay otro partido político que tenga la capacidad de generar su propia disidencia. Nos podremos haber enojado mucho con la disidencia del Partido Colorado, pero finalmente esa disidencia es la que hoy está presentando una propuesta alternativa a la que nosotros teníamos. Y no hay que ir a buscar otro partido porque no hay en otro partido político una propuesta alternativa. Entonces yo en eso estoy convencido, me siento cómodo, me siento identificado como te había dicho, con la escudería. Voy a seguir dentro del Movimiento de Honor Colorado y el Partido Colorado. Habías dicho cuando renunciaste al Ministerio de Hacienda que ibas a trabajar en algo y que ibas a llevar la campaña en paralelo, lo cual era imposible que lo hagas. ¿Cómo te sostuviste económicamente en ese tiempo y cómo hoy te sostenés económicamente? Sí, bueno, realmente esa fue como una broma que hice a la pregunta insistentemente, ¿verdad? Yo dije desde el comienzo de que me iba a sostener con ahorro que había tenido, 20 años de trabajo tanto a nivel nacional como internacional, he acumulado algunos ahorros y después con apoyo que recibí de mi familia, ¿verdad? Mis hermanos, mi señora que también trabaja, obviamente, así que, y si hay algo que no tengo miedo al trabajo, Santi, así que inmediatamente después del 17 ya me puse en la búsqueda, ¿verdad? Estoy ahí con algunos proyectos en el ámbito privado. Hoy Santi busca trabajo entonces. Hoy Santi busca trabajo. Santi, te agradezco por estar con nosotros. Muchas gracias, Santi, un gusto. Igualmente. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 9 de la noche a través de Noticias Paraguay. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen resto de jornada.